buenas tardes a todos nuestros seguidores de Revista Caretas. Estamos en un programa bastante interesante respecto al trabajo de los derechos humanos y sobre todo porque hace unos días ya el Ministerio de Justicia ha promulgado pues, el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos. Y como sabemos, pues, los derechos humanos tienen una larga data de conflictos dentro del país, y para conversar y poder entender un poco el contexto y las dificultades que este implica, vamos a conversar con Carlos Alberto Quispe Dávila, que es el especialista del programa de Derechos y Justicia Ambiental de DAR. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Es un gusto y quedo atento a las preguntas. Carlos, ¿cómo entendemos el contexto alrededor de esta problemática que tiene que ver con los defensores de los derechos humanos? Por un lado, también conocemos pues, que hay una gran cantidad de líderes indígenas que abogan por los derechos de sus comunidades que han fallecido durante 5 años. Me parece que hay 70 líderes fallecidos, pero el contexto va más allá. El contexto de los derechos humanos implica mucho más. ¿Cómo entendemos todo este panorama, Carlos? Sí, ciertamente hablamos de personas defensoras de derechos humanos, y esta es una categoría amplia que no solamente se refiere a defensores ambientales, sino, por ejemplo, a defensores de los derechos sexuales y reproductivos, derechos sindicales, derechos laborales, entre otros. Es una categoría bastante amplia. Específicamente en cuanto a los defensores ambientales, que es con quienes nosotros trabajamos, pues como bien has adelantado, es alarmante la situación de emergencia en la cual se encuentran. ¿Por qué? Principalmente por amenazas, hostigamientos, ataques y asesinatos que, como bien mencionas, han ido en incremento. No solamente por esos líderes. ¿Por qué hay un aparente abandono del Estado? ¿Por qué no hay una acción protectora? Sí, existen muchas amenazas, principalmente de actividades ilegales, entiéndase tráfico de tierra, minería ilegal, tala ilegal, narcotráfico, cultivos ilícitos. Hay regiones donde hay una mayor explosión de este tipo de actividades como Madre de Dios, Ucayali, Juní y Huánuco. Entonces, son en estos lugares donde estos defensores ambientales, principalmente líderes y lideresas de comunidades nativas, son amenazados y, pues, en algunos casos, asesinados por estas mafias, ¿no? Si mal no recuerdo, esto también ha sucedido hace unos pocos meses atrás, que justamente asesinaron en Ucayali, o en Madre de Dios, si mal no recuerdo, a unos líderes indígenas. Pero, ¿cómo ha ido el tratamiento? ¿Cómo está actuando la sociedad civil frente a este tipo de situaciones? Sí, ciertamente son lamentables esos asesinatos. Desde la sociedad civil, específicamente como DAR, tenemos 3 espacios de trabajo para impulsar el tema. El primero es en alianza con las organizaciones indígenas, especialmente, por ejemplo, en la región Ucayali, con la organización regional Aidesep Ucayali Oraú, con quienes tenemos un trabajo constante, a quienes apoyamos en el seguimiento de las denuncias que plantean, pero también de las propuestas que pueden surgir. Luego también tenemos un trabajo como parte de la sociedad civil, en el grupo de trabajo de personas defensoras, desde donde también se formulan aportes a las distintas iniciativas que plantea el Ministerio de Justicia. Y el tercer flanco tiene que ver con el trabajo directo que tenemos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de un convenio interinstitucional que tenemos desde enero del año 2020, y en base al cual pues hay un trabajo colaborativo para impulsar este tipo de herramientas, como lo es la reciente aprobación del Decreto Supremo que aprueba el mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Y sobre ello, Carlos, ¿cuáles son los ministerios que se van a integrar de manera, ¿no?, colaborativa? Porque solamente el Ministerio de Justicia no le va a dar abasto. Hay que, ¿no?, ampliar el efecto. Esa es una gran pregunta, porque ciertamente una de las críticas a la institucionalidad previa a este mecanismo era que solamente vinculaba al Ministerio de Justicia.
para explicarlo de manera muy breve, el 2018, en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia aprueba lo que es el Protocolo de Protección de Personas Defensoras, que estaba a cargo del Ministerio de Justicia y que establecía funciones colaborativas con otras entidades como el Ministerio del Interior. Pero era colaboración, no era una obligación. A diferencia de este tipo de herramientas, el mecanismo intersectorial vincula a 8 ministerios liderados por el Ministerio de Justicia para la protección de las personas defensoras. ¿Cuáles son estos ministerios? Además del Ministerio de Justicia está el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, estamos hablando de una herramienta muy potente que significa un gran paso, aunque no suficiente aún, pero un gran paso al fin y al cabo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Y en efecto, es un paso muy importante porque el trabajo de 8 ministerios no es poca cosa, pero sin embargo, según pues, tú que conoces muy de cerca el tema, ¿cuál sería el siguiente paso a dar en esta hoja de ruta para pues, poder proteger a los defensores de los derechos humanos? Porque es parte de la responsabilidad también de nosotros. Sí, así es. La norma de creación de este mecanismo establece un plazo de 30 días hábiles para que se apruebe un protocolo de actuación para la implementación de las medidas de protección y las medidas urgentes de protección que son otorgadas en el marco de este mecanismo intersectorial. Es decir, en los próximos, este mecanismo fue aprobado el jueves de la semana pasada y hay 30 días hábiles para que pueda contarse con un protocolo de cómo van a articularse estas entidades. Sin desmedro de ello, y ante la emergencia que ya la podemos percibir, se están dando reuniones multilaterales con organizaciones indígenas como ORAU y con ministerios tales como el de Justicia, el Interior, Ambiente, para adoptar decisiones inmediatas ante esta emergencia. Por ejemplo, mañana vamos a tener una reunión, nosotros desde DAR, acompañando a ORAU, junto con otras organizaciones, va a haber una reunión con el ministro de Justicia, el de Ambiente y el del Interior, para atender un reciente pronunciamiento que sacó la ORAU por unos atentados que ocurrieron en la comunidad de Sinchirroca, en Ucayali, comunidad a la cual también pertenece Erasmo García Grau, quien fue asesinado en febrero de este año, ¿no? Las amenazas continúan. ¿Qué ha sucedido, por favor? Porque esto de pronto es muy importante poder entenderlo a detalle para que quienes lo vean puedan pues, estar alertas, ¿no? Sí, por supuesto. Este es un ejemplo, pero que si lo vemos de manera completa, termina siendo la punta de un iceberg, que es la afectación continua que sufren comunidades nativas por estos actores que se dedican a actividades ilegales, o también por el otorgamiento irregular de títulos habilitantes por los gobiernos regionales sobre sus territorios. Ajá. Muchas de estas comunidades, por ejemplo, no han sido reconocidas o no han sido tituladas, o habiendo sido tituladas, falta que sean georreferenciadas. La georreferenciación es que yo sepa cuál es el límite de los linderos. Entonces, como hay esta inseguridad, vienen terceros con suficiente poder económico o con poder coercitivo y invaden estos espacios. En este contexto se producen amenazas, enfrentamientos, y es el caso, por ejemplo, de la comunidad de Sinchirroca, donde fue asesinado Erasmo García Grau en febrero de este año, y donde hace muy poco, el viernes de la semana pasada, la organización ORAU sacó un pronunciamiento denunciando que se había incendiado en la casa de uno de los líderes de esta comunidad, y a otro de los integrantes lo habían capturado, había sufrido agresiones físicas, y luego fue dejado, no ha perdido la vida, pero sí ha quedado gravemente herido. Entonces, este es un contexto que se vive diariamente en estas comunidades, y es precisamente el motivo por el cual se pide que este tipo de mecanismos sean implementados en la mayor medida posible y de manera más rápida, ¿no? Y tú finalmente encuentras que este mecanismo intersectorial vaya a ser productivo, porque el dicho al hecho, como dice el dicho, hay mucho por recorrer, ¿no? Ahora, esa es una pregunta que quisiera hacerte, y también otra más que me parece importante conocer. Del Congreso, algún congresista, algún parlamentario se ha acercado, ha procurado, pues,
dar un apoyo a las instituciones, a los líderes, para poder finalmente encauzar estas protecciones? Sí, muchas gracias por las preguntas, son ciertamente muy oportunas porque, en efecto, este es un gran avance. Desde DART lo hemos saludado, hemos acompañado desde la etapa previa hasta ahora la aprobación, y vamos a continuar apoyando la implementación, pero sin duda el gran reto es cómo se va a implementar. Para implementar se necesita presupuesto, ¿no? Porque no sirve de mucho indicar que se va a hacer esto o lo otro si es que no hay una partida presupuestaria. El Ministerio de Justicia ha indicado que cada sector involucrado va a usar las partidas presupuestales propias, y más bien nosotros invocaríamos a que esto sea realizado de esa manera, ¿no? De que en efecto los ministerios se involucren, que cuenten con un presupuesto para poder hacer todas las acciones que fueran requeridas, y además que se cumplan también con los plazos, ¿no? Porque este mecanismo, por ejemplo, tiene un procedimiento ordinario que debe durar 30 días desde que la persona solicita presenta la solicitud y hasta que se realizan las acciones. Y si es un caso extraordinario, por ejemplo, donde ya hay un ataque, donde ya, por ejemplo, lo que comentaba hace un momento, ¿no? Ya hay una agresión manifiesta y es un contexto latente, el plazo es de 15 días. Entonces allí el reto es de que este mecanismo sea implementado, pues, con esa celeridad, y que en efecto se pueda vincular a estos sectores. Y en cuanto a la segunda pregunta respecto de las iniciativas congresales, debo mencionar que hacia finales del año pasado se presentaron 2 proyectos de ley sobre defensores de derechos humanos. Uno es el proyecto 6625 y el otro es el 6762. Uno de estos, que es autoría del congresista Alberto de Belaunde, fue construido en conjunto o recogiendo las demandas de los pueblos indígenas, como la ORAU o AIDESEP, que es la nacional, y desde DAR también hemos participado en las reuniones que convocó este congresista para poder visibilizar la problemática y que la propuesta normativa pueda recoger estas, ¿no? Ambos proyectos de ley se encuentran en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, aún no han sido debatidos. Más bien yo invitaría a que este tipo de iniciativas pues puedan ser nuevamente visibilizadas para que en estas comisiones se discutan y se cuente con un dictamen favorable que pueda luego pasar al Pleno y ser aprobado, ¿no? Importante, bueno, es un avance, al menos de parte del Congreso también, que dada la coyuntura es importante mencionarlo. Finalmente, Carlos, de pronto, ya que trabaja directamente con las organizaciones, ¿cómo ven la situación? O sea, finalmente ven que es un paso, en efecto, que se ha dado, pero lo ven de pronto con desconfianza. ¿Qué es lo que ven los líderes indígenas que aún están pues en pie de lucha? Sí, es importante mencionar que hay un gran reto para la institucionalidad estatal de conseguir el involucramiento, la generación de confianza por parte de las organizaciones con relación a este tipo de herramientas, ¿no? Muchas organizaciones cuestionan la impunidad con la cual quedan estos asesinatos que hemos mencionado al inicio, ¿no? Ciertamente. Muchas de estas investigaciones no prosperan y eso genera pues una desconfianza total. Hay expectativa, en efecto existe, y más bien hay organizaciones como ORAU, AIDESEP, están participando en estas reuniones y están promoviendo que, por ejemplo, hay sectores que están incluidos en este mecanismo, como el de desarrollo agrario, que puedan atender a problemáticas que son estructurales, ¿no? O sea, no nos fijemos solamente en la persona que es amenazada o que ha sufrido una agresión, sino en el problema de fondo que mencionaba, que es la titulación, la seguridad jurídica territorial. Entonces, esos son los problemas neurales y son los que justamente estas organizaciones están visibilizando y aprovechando esta institucionalidad que ahora que ha sido recientemente aprobada, ¿no? Entonces, eso podría comentar. Qué importante entonces tener en cuenta este punto, ese detalle, porque finalmente de eso genera, pues, ¿no? Y una vez que se corta esa situación de raíz, va a haber más
probabilidades de poder pues, trabajar de mejor manera. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Así es un tema bastante importante, sobre todo por los recientes hechos que mencionaste, ¿no? Y evidentemente es importante hablar del medio ambiente siempre, sobre todo cuando va a entrar un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Entonces, no sé si tienes algo más que agregar que consideres importante, Carlos. No, de antemano, nuevamente gracias Uh-huh. y bueno, desde DAR nosotros estamos manteniendo el trabajo de colaboración, como lo mencionaba, con las organizaciones indígenas como parte de la sociedad civil, pero también como colaboración hacia el Estado, ¿no? Desde una crítica propositiva, desde una crítica que contribuya a que este tipo de mecanismos puedan mejorarse en beneficio de pues, la garantía de los derechos humanos, que es una obligación del Estado peruano. Así que Así solamente es. eso, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Esto ha sido una edición más de Caretas. Muy buenas tardes. Buenas tardes.